Damos inicio así a nuestro primer bloque del programa de hoy, en este caso para hablar con el señor Cristian Serra, una persona que dedica gran parte de su vida a la producción ganadera. En este caso visitamos a la Sociedad Rural de Lincoln, él es miembro de esta sociedad como secretario y nos da su opinión sobre lo que está ocurriendo en el mercado de la ganadería. Realmente no se le sigue encontrando la vuelta al mercado, el gobierno no acompaña con políticas y el que se ve perjudicado siempre al final de todo esto, por un lado son los productores y como siempre el consumidor final. Vamos a escuchar la palabra de este profesional. Bueno, antes que nada, gracias por estar siempre. Mira, lo que está pasando realmente es un contexto muy particular en este momento en la ganadería. Fíjate que estos últimos días se ha movido de una manera significativa el precio de la invernada. La invernada ha llegado a tocar los 300 pesos el kilo, los terneros de 160, 180 kilos. Inclusive se está dando otro fenómeno, que la ternera, por ejemplo, que generalmente vale menos que el macho, prácticamente hoy por hoy están en los mismos precios. Lo que te puedo decir es que esto se debe primero por dos motivos importantes. Uno, que la zafra ya está terminando, ya queda muy poco de la producción de este año, entonces a medida que se achica la zafra hay mucho menos oferta, mayor demanda y los precios suben. Y el otro problema es que en esta oportunidad, este año, nosotros hemos tenido 500.000 terneros menos en oferta en esta zafra, que ya viene sucediendo desde el año pasado. Y lo más grave es que para el año que viene se prevé que va a haber 700.000 terneros menos. Entonces eso hace que cada vez los precios se van subiendo porque es un tema de mercado, de oferta y demanda. Entonces la pregunta es cuánto debería valer el novillo para poder engordar y hacer la actividad rentable. La verdad, a estos valores que hoy se está comercializando el novillo, a 210 pesos, el novillo liviano, el consumo interno, los números no cierran. Realmente no cierran porque el costo del alimento, el maíz está caro, que en realidad no es que esté caro el maíz, simplemente que está bajo el precio de la carne. Entonces yo creo que va a haber una explosión, llegando a fin de año yo creo que la carne va a subir nuevamente porque no se puede sostener el mercado por más que lo pisen. Eso va a hacer que por ahí la actividad del engorde pueda llegar a tener otra vez una cierta paridad, pero obviamente que hoy es un negocio totalmente negativo. Por otro lado, esto también se produce por la consecuencia de las medidas que ha tomado el gobierno de la restricción de las exportaciones. Realmente lo que está haciendo este gobierno, estas decisiones son nefastas, cada vez se entiende menos, necesitamos recibir dólares, necesitamos que ingresen divisas y nosotros vamos cerrando los mercados para que cada vez ingrese menos. Con la justificación que la carne tiene que estar en la mesa de los argentinos. Pero acá está el hecho puntual, que la carne que se ha restringido durante todo este tiempo fue la vaca china, que se la conoce, que es la vaca conserva, la vaca manufactura, que es la que nosotros no consumimos acá en el mercado. Y con ese criterio ellos pensaron que la carne iba a bajar en el mercado. En las carnicerías la carne no ha bajado para nada, inclusive ha aumentado, porque lo que consumimos nosotros en el mercado interno justamente no es ese tipo de animal. Pero de pasar a ser un país con una proyección de casi 1 millón de toneladas de exportación que teníamos prevista para este año, ahora se estipula que vamos a andar entre las 650 y 700.000 toneladas en el mejor de los casos. Cosas que me cuesta creer porque con las restricciones que han puesto a los frigoríficos, pues fíjate que están hablando de 140.000 vacas conserva, que son el stock que hay dando vuelta para poder comercializar. Y además le han dado un volumen a cada frigorífico, que si el frigorífico es faenador no puede exportar más de 100 toneladas mensuales y si es procesador son 50 toneladas mensuales.
Y acá también hay otro agravante, hay gente que no es propietaria de frigoríficos, que pagan para que le faenen, y esa gente es la que mayor perjuicio ha tenido. Hoy hay gente que tiene carne certificada, que exportan al mundo y que hoy por hoy no pueden hacer uso de esa opción porque están restringidos y además porque los frigoríficos necesitan vender su carne. Todas estas medidas realmente muy retrógradas hacen que el mercado sea cada vez más perjudicial para la carne. Estamos reteniendo carne sin ningún tipo de sentido. El ministro Julián Domínguez dijo que este año se tenía previsto exportar un 32% de lo que se produce en Argentina de carne. Dijo que si seguimos exportando ese nivel nos vamos a quedar sin vacas. Señor Julián Domínguez, ¿cómo va a decir semejante bestialidad cuando en realidad lo que se exporta es el remanente que no nos sirve a nosotros? Y dentro de ese 32% está la carne de novillos, que hoy está totalmente restringida, salvo la cuota 481, el resto no se puede exportar. Y ellos quieren bajar al 24% de lo que se produce a ese nivel de exportaciones. De esa manera vamos a exportar cada vez menos. Hoy ya estamos en el sexto lugar en cuanto a países en lo que es exportación. Tenemos un precio de exportación que es muy bueno. Estamos hablando carne congelada sin hueso de $8.500 y carne con hueso de casi $6.000 y lo estamos desaprovechando. Nosotros no consumimos más de 50 kilos por persona en este momento en la Argentina, entonces esto significa que va a haber un excedente de carne tranquilamente exportable. Pero bueno, el señor Domínguez junto con este gobierno de ineptos ha tomado este tipo de decisiones que realmente no se entienden. Todas estas situaciones que te estoy contando hacen que el productor que antes podía vender esa vaca china a un precio relativamente bueno, hoy ya no lo tiene. Y por supuesto, el productor, a medida que factura mejor un producto que puede vender, reinvierte en producción. Nosotros estamos produciendo 3 millones de toneladas de carne en este momento como país y ellos pretenden llegar a 5 millones de toneladas. Con el plan que ellos han presentado a Ganadero, de ninguna manera se va a poder llegar a los 5 millones, porque al contrario, el productor al ver un deterioro económico en su producción va a invertir cada vez menos en la producción y en consecuencia se va a caer el volumen de hacienda. Hoy tenemos 53,4 millones de cabezas. De ese 53,4 millones de cabezas hemos perdido entre el 2019 y el 2021 casi 200.000 cabezas que son fábricas, pues son vacas. Con este sistema que ha implementado el gobierno cada vez vamos a ir perdiendo más vientres. Entonces quisiera saber cómo el señor Domínguez dice que vamos a llegar a los 5 millones de toneladas de producción de carne y cómo vamos a hacer para crecer en forma abrupta en producción. Realmente es una de las tantas cosas que el gobierno viene haciendo desde que han asumido y que cada vez van cerrando más cosas. Vos fíjate que todo están cerrando. Lo que han hecho en la intervención con el maíz, ahora lo están haciendo también con el trigo. Y así sucesivamente. Un país que realmente cierra las puertas al mundo, nos estamos poniendo en cerrojo y realmente estamos viviendo en un mundo totalmente diferente. Si vos me preguntás a mí cuáles son las perspectivas para el año que viene, realmente va a haber un achique en la producción. El achique ya está porque va a haber menos producción de terneros por todo lo que yo te cuento, menos vientres. Factores climatológicos, 2 años de seca, eso también ha afectado la preñez y la producción. No nos tenemos que olvidar que tenemos 22 millones aproximadamente de vientres en producción, de los cuales producen 16 millones, o sea tenemos una tasa muy baja de preñez y una tasa muy baja de marcación posparto, que también deberíamos mejorar, pero ¿cómo lo vamos a mejorar en estas condiciones? Si el productor no tiene herramientas para invertir, al contrario, se va a estabilizar y hasta empeorar. El productor agropecuario reinvierte todo lo que gana generalmente, pero ¿qué pasa? Llega un momento que no puede seguir reinvirtiendo cuando tenés una presión tributaria del 73%, por ejemplo. Producimos para pagar impuestos. 7 meses de los 12 meses del año se van en impuestos. Todas estas cosas son las que afectan la producción y las que hacen que cada día estemos en un contexto peor.
sin más, lo que te puedo decir es que el horizonte no es bueno, que la carne va a seguir subiendo por una cuestión de oferta y demanda, y que cada vez vamos a seguir produciendo menos si no hay un golpe, un giro importante de 180 grados. Bueno, claro, lo que vos me decías es que en una cadena de supermercado, por ejemplo, tenés bandeja donde está diciéndote que asado de costilla a un precio de mercado, 650, 680 pesos, y al lado tenés otra bandeja que dice carne vacuna, que obviamente es asado de costilla, pero dice carne vacuna sin dar más especificaciones a 340, 320 pesos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué identificar como carne vacuna cuando en realidad los dos son asado de costillas? Ante la pregunta hacia el carnicero, la respuesta es que, bueno, esa es la carne barata que está suministrando el Estado, que son convenios que tiene con los supermercados, entonces obviamente esa carne es más barata que la otra. Ahora, ¿por qué no hay una especificación y dicen asado de costilla y en vez de poner carne vacuna, especificar que es de la carne que es subsidiada por el mercado, pero que ni siquiera es subsidiada porque son cortes de carne de vaca que es justamente la vaca que nosotros no consumimos? Entonces, el consumidor, que somos nosotros y que quizás estamos acostumbrados a comer otro tipo de carne, si alguien no le explica, por ahí se deja llevar por el precio y cuando va a hacer el asado no lo puede masticar. Entonces, esas son las cosas que no se entienden y esas son las cosas que debemos mejorar, informar mejor al consumidor. De todas maneras, si ellos hacen ese tipo de cosas queriendo bajar los precios, tampoco se logra. No se logra porque no solo el consumidor no la lleva, no la consume, sino que ese precio diferencial no hace que baje el otro. Y el consumo de carne sigue siendo el mismo de siempre. Nosotros tenemos un paladar que nos han acostumbrado durante tantos años a comer otro tipo de mercadería y no lo vamos a cambiar. No lo vamos a cambiar porque realmente cuando te llevas esos cortes y no los podés masticar, realmente no volvés a repetir la misma compra. Entonces, hasta eso también es muy mal informado de parte de estas medidas que toman desde el Estado. Querer imponer algo, un producto a nosotros que no estamos acostumbrados a consumir para decir que nos están suministrando carne, que no nos falta la carne, no tiene razón de ser. Y en realidad el precio de la carne no está caro. El problema es que los salarios están totalmente devaluados. Este es el mayor problema. Cuando vos ves que hoy un billete de 1.000 pesos son $5, ahí te estás dando cuenta cómo son los salarios que tenemos los argentinos. Y en términos de dólares, muchísimo más bajo que años anteriores, cada vez más abajo. Realmente es preocupante la situación.